Bienvenidos al fascinante universo de Dionisio, el dios del vino, el éxtasis y los misterios de la naturaleza. En las tierras antiguas de Grecia, donde los dioses convivían en la cumbre del Olimpo y los mortales buscaban su favor, Dionisio se erige como una figura única y enigmática, un dios que celebra tanto la vida como el caos que la acompaña. Su historia, entrelazada con los elementos más profundos de la humanidad, nos llevará a conocer el poder de la vid, el embriagador efecto del vino y la liberación del alma a través del ritual y el teatro. Dionisio no es solo un dios, es el espíritu que rompe las barreras de la razón y libera las emociones reprimidas, permitiendo que los mortales se conecten con sus deseos más íntimos y la naturaleza misma. A través de esta historia exploraremos su origen misterioso, sus viajes y enseñanzas, y cómo, a través de los siglos, ha dejado una huella en el corazón de la humanidad, recordándonos la importancia de la pasión, la alegría y también de la locura que nos hace humanos. Prepárense para un viaje donde lo divino y lo terrenal se mezclan en un solo ser. Dionisio, el dios que nació 2 veces para revelarnos el poder y el misterio de la vida. Dionisio, también conocido como Baco en la mitología romana, es el dios del vino, la vegetación, el éxtasis, la fertilidad y el teatro en la mitología griega. Su figura es una de las más complejas y fascinantes en el panteón griego, ya que combina aspectos de celebración, misterio y elementos dionisíacos que llevan al ser humano más allá de la racionalidad y el autocontrol. Dionisio representa en muchos sentidos el lado irracional y espontáneo de la naturaleza humana, lo que contrasta con otros dioses olímpicos más tradicionales, como Apolo, que simboliza la razón, el orden y la claridad. Dionisio es el hijo de Zeus, el dios principal del Olimpo, y Sémele, una mortal. La historia de su nacimiento es compleja y está llena de elementos sobrenaturales. Sémele, embarazada de Zeus, fue engañada por Hera, la celosa esposa de Zeus, para que pidiera a su amante que se revelara en todo su esplendor divino. Zeus, sabiendo que su forma divina podría ser mortal para un ser humano, trató de persuadirla, pero finalmente accedió. Al mostrar su verdadera forma, Sémele murió incinerada por la visión de Zeus en toda su gloria. Pero Zeus logró rescatar al bebé Dionisio y lo cosió a su muslo hasta que se completó la gestación, lo que dio a Dionisio su reputación de nacido 2 veces. Dionisio fue criado por ninfas y, en otras versiones del mito, por los sátiros o el centauro Quirón. La protección era necesaria, ya que Hera, en su venganza, seguía persiguiendo a Dionisio. A medida que crecía, Dionisio descubrió el arte de hacer vino y comenzó a recorrer la tierra enseñando a los humanos su uso. Este aspecto es central en su culto, la introducción del vino como una bebida que permite la comunión y al mismo tiempo la pérdida de control. El culto a Dionisio incluía ritos secretos conocidos como los misterios dionisíacos. Estos rituales estaban destinados a conectar a los participantes con el dios y con sus propios impulsos más profundos, rompiendo las barreras de la racionalidad. Estos misterios se caracterizaban por prácticas extáticas, música frenética, danzas y sacrificios de animales, en donde se lograba un estado de trance. En ocasiones, el vino y otras sustancias desempeñaban un papel importante en estas ceremonias, como símbolos del desorden y la libertad que Dionisio promovía. Estos rituales y misterios pueden ser vistos como una manifestación de la relación humana con la naturaleza y sus propios deseos. Dionisio suele representarse con elementos que simbolizan su poder y sus dominios. Algunos de estos atributos incluyen: 1. La vid y el vino. Como dios del vino, la uva y la vid son símbolos centrales de Dionisio. El vino era un elemento esencial en las celebraciones en su honor.
pues ayudaba a los devotos a liberarse de las restricciones sociales y experimentar un estado de éxtasis. El tirso, una vara coronada con una piña y enredada en hiedra, que es un símbolo de su poder y también un instrumento ritual que sus seguidores llevaban en procesiones. 3. La hiedra. La hiedra, una planta trepadora que representa la inmortalidad y la conexión con la naturaleza, está asociada con Dionisio porque simboliza su papel como dios de la vida y la muerte cíclicas. Los sátiros y las ménades. Los sátiros, criaturas mitad humanas y mitad cabras, y las ménades o bacantes, mujeres seguidoras de Dionisio, lo acompañaban en sus celebraciones. Ambos grupos representan aspectos salvajes y no controlados de la naturaleza humana. El teatro. Dionisio es también considerado el dios del teatro y la tragedia. En la antigua Grecia se celebraban festivales en su honor, como las Dionisias, donde se presentaban representaciones teatrales. Esto simboliza el poder de transformación y catarsis que el arte escénico ofrece al ser humano. En la cultura y la filosofía, Dionisio ha sido interpretado de muchas formas. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su obra El nacimiento de la tragedia, presenta a Dionisio como una fuerza primordial y caótica, en contraposición a Apolo, quien representa la racionalidad y la moderación. Según Nietzsche, la fusión de estos dos aspectos en la tragedia griega fue lo que permitió a esta forma artística alcanzar su grandeza. El espíritu dionisíaco, en este sentido, representa la creatividad, el instinto, el placer y la conexión emocional profunda, mientras que el apolíneo simboliza el control, la forma y la claridad racional. En algunas versiones de su historia se dice que Dionisio fue víctima de la locura como castigo impuesto por Hera. Viajó por tierras lejanas en un estado de delirio, durante el cual enseñó a muchos pueblos el arte de la viticultura. En su viaje, Dionisio mostró un comportamiento inusual para un dios olímpico, ya que tenía una conexión única con la humanidad y sus emociones más básicas. El culto a Dionisio tuvo un impacto significativo en la antigua Grecia y en la cultura romana. Se le rendía culto a través de festivales como las Dionisias rurales y las Dionisias urbanas en Atenas, que incluían procesiones, sacrificios y representaciones teatrales. Estos eventos no solo eran festividades religiosas, sino también actos comunitarios de gran importancia social. En Roma, Dionisio fue asimilado como Baco, y su culto dio lugar a las famosas bacanales, festivales en los que los romanos celebraban con grandes banquetes, danzas y otros excesos. Estos rituales llegaron a ser tan desenfrenados que el Senado romano intervino y limitó las bacanales debido a su naturaleza subversiva y su potencial para fomentar el desorden. Dionisio también es un dios de contrastes, ya que no solo simboliza el placer y la vitalidad, sino también la muerte y la destrucción. Esta dualidad se refleja en sus seguidores, que celebran tanto la vida como el sacrificio. La naturaleza misma del vino y de la ebriedad asociada a Dionisio representa esta dualidad. El vino puede traer alegría y exaltación, pero también la pérdida de control y el caos. En resumen, Dionisio representa una parte fundamental del alma humana, aquella que busca trascender las limitaciones impuestas por la sociedad y la razón. A través del vino, el teatro, la música y el ritual, Dionisio ofrece una vía para escapar de la rutina y conectar con algo más profundo, una fuerza vital y salvaje que existe en cada ser humano. Este dios sigue siendo una figura inspiradora, ya que recuerda el poder de la creatividad, la pasión y el éxtasis tanto en la antigua Grecia como en el pensamiento y la cultura contemporánea. Regálame un like y suscríbete si te gustó. Gracias.